Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Yo me llamo Daniel Riquelme. Participo en la Iglesia Bautista, que vos la conocí en la Asamblea de Dios, que me la rodé. Se enfrió un poco en el intertanto, ustedes saben que los bautistas son fríos, no levantan las manos. Pero yo siempre he sido de corazón pentecostal. De hecho, cuando me preguntan, ¿usted Madrid qué es? Yo asisto a Iglesia Bautista, pero me considero bauticostal. Así que siempre es un gozo estar en la Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal con mandolina. La verdad que me gozo en la alabanza porque soy músico también. En la iglesia soy el bajista, sonidista y además predicador. Pero me gozo con la alabanza, con ver los hermanos derramados delante del Señor. Y el texto que elegí hoy día tiene que ver un poco con eso, una celebración. Pastor Francisco él me decía que empieza su mes aniversario y yo pensando un poco qué puedo compartir a mis amados hermanos, me acordé de un pasaje que hay 3 fiestas en un puro ámbito y está en el Antiguo Testamento. Así que les invito a abrir su Biblia, los que tienen Biblia, los que van a seguir la lectura atentamente. Pastor me dijo que tengo aproximadamente 2 horas para compartirla, así que vamos a estar gozando. Vamos a leer el Antiguo Testamento a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Una vez que usted lo encuentre, me dice un tremendo amén para la lectura todos juntos. La idea es que todos vayamos viendo el pasaje. Nehemías capítulo 8, Antiguo Testamento, antes de los Salmos. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: llegado el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya establecidos en sus ciudades. 8 del 1 al 12. Nehemías 8 del 1 al 12. Tengo Reina Valera un poquito más moderna, pero no cambia el sentido. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó del libro en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras este libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odilías, Maasías, Kelitá, Pasadías, Josabat, Anán y Pedaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed manjares grasos y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada separado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber,
y a obsequiar con porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos. Padre Celestial, permite que tu palabra en esta mañana hable de mí. Que no sean mis intenciones y mi corazón, sino que sea tú a través de mí hablando en este momento a esta hermosa congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos les gusta el Antiguo Testamento? A mí me encanta. Siempre trato de predicar el Antiguo Testamento porque el Nuevo lo sabemos de memoria prácticamente. Y como les decía, buscando un momento de celebración, recordé este pasaje que tiene 3 fiestas. Vamos a ver que el primer versículo decía que llegando el mes séptimo, los hijos de Israel estaban establecidos con sus ciudades. Esta fiesta judía es importante y este pasaje también, porque ellos vienen regresando del exilio en Babilonia. Ellos, recordando un poco la historia de Israel, estuvieron exiliados primero en Éxodo, cuando los descendientes de José y Jacob se asentaron ahí, ¿no es cierto? Ustedes conocen el relato. Luego ellos vienen con Josué, conquistan Canaán, se establecen las ciudades, pero por la desobediencia el pueblo se divide en 2. Jerusalén como capital de Israel y Judá en el sur, o viceversa, no recuerdo bien. Luego de eso, Israel desaparece y queda solo Judá y es llevado al cautiverio en Babilonia. El profeta profetizó que estarían 70 años Jeremías solamente en el exilio. Y Daniel, quien estaba ahí con el rey de Babilonia, recuerda, el profeta dijo que 70 años íbamos a estar en el exilio. Es tiempo de que volvamos. Y fue Nehemías, quien era el copero del rey, guardaespaldas del rey, él probaba el vino del rey antes que él se lo sirviera y tenía la capacidad de detectar si había venenos ahí. Entonces era la mano derecha del rey, su guardaespaldas. Él le dice: estimado rey, queremos volver a nuestra tierra y rendir culto a nuestro Dios. Claro, váyanse, llévense todos los tesoros. Ellos volvieron a su tierra, a Jerusalén, a construir los muros. Y luego que los muros estaban listos, se reunieron a celebrar al Señor. También los sujetos de este pasaje, amados hermanos, ejemplifican distintos personajes dentro de la iglesia de Dios. Yo les voy a ir diciendo cómo reparar en ellos. Este relato parte en el mes de Tishri y esta primera fiesta, el primer día de Tishri, se llama Rosh Hashanah, que es entre septiembre y octubre. Y es el año nuevo judío. Es el principio también del año civil. Y en este mismo mes se celebra el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas son las que están en Nehemías capítulo 8, y es la primera celebración en su retorno al exilio. Yom Kippur parte en Rosh Hashanah, en el primer día, seguido por, ¿sabe qué? 10 días de arrepentimiento. Me gusta mucho cuando voy a la iglesia pentecostales que algunos llegan al templo, se arrodillan y se confiesan delante del Señor. Se arrepienten. Y el hermano nos motivó a eso, al llegar acá, entregando al Señor. Sin duda que hemos pecado. Y esta fiesta del Yom Kippur empezaba con 10 días de arrepentimiento. Normalmente nosotros en las oraciones decimos: Señor, perdóname porque viví. Pero no decimos cuál es el pecado que hacemos y vamos al tiro de la bendición. Somos pedigüeños. Pero el día de Yom Kippur tenía 10 días de arrepentimiento y culminaba con el día de la expiación, donde se presentaban ofrendas al Señor para perdonar todos los pecados del pueblo una vez al año. Sin embargo, este arrepentimiento del relato que acabamos de leer es motivado por una acción conjunta que hizo el pueblo. Y si ustedes se fijan, aquí no se mencionó ningún sacrificio expiatorio. Fue otra cosa lo que lo llevó al arrepentimiento. Los versos 13 al 8 estaban dentro del sermón, pero como no quise plantearlos, 13 al 18 lo reduje a los primeros 12. Y ahí relatarán cuando luego de Yom Kippur celebran el Sukkot, o la fiesta de las enramadas. Los capítulos 1 al 7 de Esdras de Nehemías, relatan cómo el pueblo, al volver de la cautividad de Babilonia, Dios los acompañó y proveyó todo lo necesario y se demoraron 60 días en levantar las murallas. Tiempo récord
en mi comuna Recoleta están arreglando 2 cuadras y llevan 11 meses. Imagínense. Pero Israel en 60 días construyó la muralla que iba a protegerlo de todos los enemigos. Te relatan el libro de Nehemías. Dios los acompañó sin duda en esta reconstrucción. Las paredes estaban terminadas, las puertas de la ciudad estaban colgadas, se habían satisfecho las necesidades materiales del pueblo y ahora venía la necesidad más importante que tenemos, que es la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Y este capítulo describe 3 respuestas básicas que nosotros podemos encontrar para satisfacer esta necesidad espiritual. La primera es, los versículos 1 al 8, regocijarse en la palabra. La primera es comprender la palabra. La segunda es regocijarse en la palabra. Y la tercera, obedecer la palabra. Y vamos a enfocarnos en las 2 primeras. Comprender la palabra y regocijarse en la palabra. Esto también abarca a toda la persona. ¿Por qué? Porque en la mente nosotros podemos comprender la palabra. En el corazón de hermana el regocijo. Cuando nosotros entendemos, empieza a venir un gozo en nosotros. Cuando usted se da cuenta de que por su amor vivimos, por su amor cantamos, no se empieza a gozar usted. Son verdades tremendas que empiezan a producir ¿qué cosa en nosotros? Gozo. Amén. Y esto no puede ir separado de la obediencia. Primer aspecto entonces, entender la palabra. Dice el verso 1 que todo el pueblo estaba reunido como un solo hombre. En otras palabras, me parece que la Reina Valera 60 dice, el pueblo era de un mismo sentir. Ese es el espíritu que debe reinar entre nosotros, hermano. Por más que tengamos diferencias, el reunirnos unifica. El madero de la cruz eran 2. Un madero vertical y otro horizontal. El vertical representa nuestra conexión con el Padre a través de Cristo, porque estábamos separados de Dios, pero en Cristo estamos reconciliados con Él. El otro madero es horizontal. Eso significa que todos en la iglesia somos iguales. Unos son pastores, unos son maestros, unos son profetas, etc. Pero somos todos iguales. El apóstol Pedro dice que los pastores están entre la congregación. No es un orden jerárquico, todos iguales delante del Señor, y así estaba el pueblo en esta reunión. Amén. Y esta reunión fue motivada por un interés común. El pueblo le pidió al escriba Esdras, trae la ley de Moisés, trae los rollos y léenos la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Y Rosh Hashanah, el año nuevo, se celebraba a son de trompetas. Y a esta le hicieron un púlpito para que quedara por sobre el pueblo y pudiera leer la ley de Moisés frente al pueblo, como voz de trompeta. Cuando Cristo venga, dice que va a sonar ¿qué cosa? Voz de trompeta. Y el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Las trompetas siempre están detrás y delante de toda celebración cristiana, en este caso judía. Y también se cumple cuando el Señor asciende y Pedro hace el primer sermón de la iglesia, hace la tremenda predicación, ¿no es cierto? Y bajan lenguas de fuego y toda la gente que iba pasando entendía el sermón, el mensaje en su idioma, y se convirtieron 5.000 personas. Termina el pasaje de Hechos 4 diciendo que todos los creyentes eran de un solo sentir. Todos nosotros, hermanos, tenemos una fe, un Señor y un bautismo. Por eso es clave que nosotros como iglesia seamos de un mismo sentir. Una bonita resolución para el año y el mes de aniversario que ustedes están. El segundo aspecto que vemos que tuvo el pueblo está en el verso 2. El pueblo asistió a la plaza de las aguas para escuchar la lectura. Así como ustedes vienen domingo a domingo a escuchar la palabra del Señor. A eso vienen, ¿no? Sí, a ver a los hermanos, nos echamos de menos, a soportar las cargas los unos de los otros, pero el pueblo viene a escuchar la palabra de Dios. Y también dice algo muy especial: todos los que podían entender estaban congregados. Eso incluye a los niños.
Por eso es importante que los niños también estén dentro de la congregación. La iglesia está compuesta por grandes y pequeños. Amén. Es importante que nosotros como iglesia, mis amados hermanos, tengamos interés por la escritura y su exposición. El apóstol Pedro les dice a la iglesia, los anima en 1 Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Te has visto una guaguita con hambre? Así es, por algo el apóstol usa esa ilustración, porque es desespero. Decimos, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu palabra. Los hermanos que eligieron la canción del día estaban en el espíritu conmigo, sin duda. Porque es un hambre que duele, un hambre que debilita y que nos desespera. Por eso el apóstol dice, deseen como niños la leche pura. Y esa es la característica de esta leche, es pura. No pasa por ningún sistema de pensamiento, no es permeada por ningún otro movimiento moderno. Simplemente la palabra llana, pristina, diáfana, transparente. Amén. Y esto también indica que el pueblo dispuso el corazón y la mente a la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos disponer no solamente la cabeza, el ejercicio intelectual, sino que esto debe no entrar como dice ahí por dentro, sino que bajar hasta el corazón. Amén. ¿Cómo reaccionó el pueblo? El verso 3 al 5 dice, los oídos de todo el pueblo estaban muy atentos. ¿Leyó algo en la semana? ¿Escudriñó la escritura a su momento? ¿Tuvo un tiempo devocional? Es una pregunta retórica, no quiero que usted diga, sí, yo leí la palabra. ¿Se acuerda del sermón pasado? ¿Qué predicamos el domingo pasado? Y el pueblo debe prestar atención, recordar esta semana lo que se habló y tener este tiempo que tomemos la leche de la palabra. La Reina Valera dice que ellos estuvieron congregados desde el alba hasta el mediodía. ¿Resistirían un sermón de 7 horas? Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que según el reloj judío dura el mediodía. La gente reunida allí estaba convencida de que escuchaba la palabra de Dios. Yo le digo a todos mis hermanos, si el Señor Jesucristo fuera visible y usted sabe que Él va a estar aquí enseñando, ¿usted cree que faltaría a la gente? ¿Se perdería esa exposición? Sin duda que no. Y la gente estaba reunida allí porque estaba convencida de que escuchaba la palabra de Dios. Nosotros no solemos tomar en serio esta palabra, y me incluyo, no solemos tomarla así en serio. Cuando de repente por trabajo no podemos desayunar, pero yo no me tomo mi cafecito, mi esposa sabe que yo no tengo para qué porque necesito el cafecito. Lo mismo debe pasar con nosotros. Si nosotros no le metemos palabra a nuestra vida diaria y nos conformamos con lo que el doctor solamente nos da, empezamos a flaquear, empezamos a ser débiles, y la Biblia dice que el diablo, el enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé si usted ha visto la National Geographic, cómo cazan las leonas y están agazapadas viendo la banana de ñus o de oveja acá en este caso. Y usted que van donde la oveja más fuerte, no, van donde la oveja pajarona, la oveja que está peleando, o la que está coja, que no fue donde su pastor le dijo, un pastor, estoy coja, ayúdenme. Y es porque el pueblo debe prestar atención. Amén. La gente reunida allí estaba convencida de que escuchaba la palabra de Dios. Por eso mandó 6 horas de lectura. ¿Sabe cómo sé que el pueblo estaba atento? Porque además dice que estas 6 horas todo el pueblo se puso de pie. Imagínense lo que era eso cuando ponerse de pie durante lo que dura este mensaje. Habíamos cansado ya. Pero esto indica que se ponen de pie. En algunas tradiciones, cuando se hace la lectura congregacional, el pueblo se pone de pie. ¿Para qué? Para lo mismo. Poner atención y también meditar juntos en lo que esto implica. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
relativicemos, que sucumbamos. Y a pesar de que estaban siendo golpeados por la palabra toda la mañana, el pueblo no reaccionó mal. Dice la Escritura en el verso 6, al principio dice que todo el pueblo alzando las manos respondió: amén, amén. Así que si usted escucha palabras, escucha al pastor Francisco o al expositor que esté, no está mal que usted diga amén si está de acuerdo y ve que la palabra está hablando. Es bueno que usted diga amén. Esta reacción indica también aceptar lo que la Biblia dice que yo soy. Pero solamente me gusta cuando dice son especiales tesoros. Pero cuando dice que contristamos al Espíritu Santo con algunas cosas, que hay que dar, que es más feliz dar que recibir. Debemos reaccionar positivamente a lo que la palabra del Señor manda. Estaban reconociendo que por desobediencia habían sido exiliados nuevamente. Y en este exilio padecieron calamidad. Y ahora por fin ellos podían reunirse y decir: Señor, por fin podemos cumplir nuestra parte en el pacto. Alzar las manos es una postura de súplica. De hecho, una de las palabras hebreas para alabanza en el hebreo bíblico es la palabra basket, que significa alzar las manos abiertas. Pero se traduce como alabanza al Señor. Y esto también implica arrepentimiento en la alabanza. Mire lo que dice Lamentaciones, también en contexto de exilio. Lamentaciones 2:19 dice: levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Eso sufría el pueblo en el exilio. Tenían hambre, se estaban muriendo en las calles de hambre porque no estaban en su tierra, no podían rendirle culto a su Dios. Si tenemos problemas en acatar cierta parte de la Biblia, hay un problema en nosotros. Si algo nos parece mal en ella, sin duda que nosotros somos los equivocados. Cuando somos amonestados por el Evangelio, debemos reaccionar activamente. Fuimos llamados para buenas obras, dice el capítulo 1 de Efesios. Otra característica hermosa del pueblo en este relato es que se inclinaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El pueblo se mostró sumiso a la enseñanza de la ley. Éxodo 4:31 dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando Moisés vuelve de Egipto, del desierto, y le dice: Jehová nuestro Dios me ha enviado para liberarnos, y se junta con Aarón. El pueblo cree detrás del Señor y se arrodillan y alaban al Señor porque ellos creen: aquí está nuestra salvación. Nosotros ya fuimos salvados por precio de sangre. Él se derramó por cada uno de nosotros. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Derramarnos delante de Él, proclamar con voz fuerte y alta, que todos los vecinos sepan: alabado sea el Señor. Amén. La Biblia muestra la perfecta voluntad de Dios y nosotros debemos, sí, amados, someternos a ella. ¿Por qué se mostró este pueblo? Porque reconocieron el origen del rollo que estaban leyendo. Y el origen de este rollo es Dios mismo hablando. Amén. Si usted empieza a sonar su teléfono y en vez de decir posible spam, dice Dios desde el cielo, ¿usted dejaría sin atender esa llamada? Ahora la Asamblea dice posible spam. Mateo 7 dice, cuando el Señor termina de hablarles de la parábola de la casa construida en arena y en la roca, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba no de su amor, sino que de su doctrina, de su elocuencia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
que solo leía en el proyecto. Interesante. Venía el pueblo del exilio de 70 años en Babilonia y probablemente muchos nunca habían escuchado la ley del Señor porque estaban en el exilio. Obviamente muchos se volvieron a los dioses de este reino babilónico. Pero la gente viene y escucha por primera vez la palabra del Señor y queda de boca. Nuestra lectura y escucha de la palabra siempre debe llevarnos a la sumisión obediente, a acatar lo que dice la enseñanza, pero sobre todo a la adoración. Y porque el pueblo, a la luz del verso 7 y 8, dice: los levitas leían claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen. La Biblia dice que, a través del apóstol Pedro, dice: ¿o no saben que ustedes son real sacerdocio? ¿Cómo? Yo no soy de Leví, pero yo soy real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Que el creyente debe estar equipado en entender este mensaje para enseñar a otros. No es pega solo del siervo, del Señor, ni de los diáconos, de los ancianos, de los pastores. Todos debemos tener capacidad de entender el mensaje del Evangelio. Había un evangelista que era Apolos y que él sabía sobre el bautismo de Juan. Y él estaba predicando, tenía este fueguito encendido de él, pero había otros hermanos que era el matrimonio de Priscila y aquí le dijeron: este hermano está enseñando una cosa, le vamos a escribir el verdadero evangelio. Y le enseñaron para que él pudiera seguir. No le dijeron: estás enseñando mal, cállate. Dijeron: véngase para acá, te vamos a enseñar. ¿Y sabe qué? Apolos fue tan grande que cuando el apóstol Pablo dice: unos son de Cefas, Pedro, unos son de Pablo y otros son de Apolos. Aparentemente la iglesia primitiva tenía esto, tener grandes líderes. Y Apolos partió por debajo, sabiendo poco, una buena cosa él predicaba, pero fue un gran hombre delante del Señor. El pueblo se dejaba enseñar. Los levitas leían claramente y ponían el sentido. Ustedes están capacitados para cuando viene su hijo con cosas del relativismo del pensamiento occidental. Mi hijo está saliendo con él. Ustedes están capacitados. Su nieto, su esposo, su esposa. El Señor establece a unos pastores, a otros maestros, y nosotros debemos enseñar, pero también es importante que cada uno se ejercite en las verdades bíblicas. Amén. Que alimente el espíritu. No puede pasar un día sin que usted escuche la palabra de Dios. Y no es que el Señor nos hable audiblemente, porque a veces el Espíritu Santo nos pone cosas en el corazón, así como viene esa persona que va a ir a ayudar. Pero principalmente, Él habla a través de su palabra. Si nos decimos hijos de Dios, tenemos sangre de su palabra. Si no, vamos a hacer el antílope que el león rugiente va a agarrar, el cogido que va a arrancar. Los levitas interpretaron correctamente las escrituras porque produjo una reacción en el pueblo. ¿Y cuál fue la reacción? De la que yo quiero que ustedes tengan cada vez que escuchen la palabra, cada vez que ustedes hagan el ejercicio de leer la Biblia. Y acá está en los versos 9 al 12 del pasaje que estamos leyendo. En primer lugar, las escrituras ponen en relieve nuestros pecados. Dice: y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Muchachos, la pasaron mal en el exilio, pero porque se olvidaron del Señor, se olvidaron de mí. Y muchas veces nosotros: ay, el diablo me atacó por acá, un espíritu de temor me atacó. Pero si no llenamos nuestra cabeza de la palabra del Señor y viene la ansiedad, la crisis de pánico, el Espíritu Santo, ¿qué va a buscar dentro de nuestro para ser consolado? El Señor puede hacer el milagro, pero nosotros debemos ser hermanos diligentes. Nehemías, Esdras y el sacerdote decían: no os entristezcáis ni lloréis, porque es año nuevo, es Rosh Hashanah, es una fiesta alegre. Cuando uno se pone triste en el año nuevo, toda la familia llega el año amargado. Después de la fiesta de las enramadas,
venía nuevamente arrepentimiento y súplica, que son los 10 días que yo les decía para terminar en el día del perdón. Al enseñar bien la ley, el pueblo entendió que sus pesares, lo que ellos sufrieron por 70 años, fue a causa de su desobediencia. El Señor le envió profetas tras profetas. Vuélvanse a las cientos antiguas, van a irse al exilio, van a aparecer, van a sufrir. No hay niños, bueno, hay algunos, pero dice algunos relatos que estaban tan mal que tenían que ver al hijo de quién se comía. Así mal estaba el pueblo. A causa de su desobediencia, dice que vino un rey y se olvidó de los caminos de su antepasado David. Así dice. Y se olvidó generación tras generación tras generación de la obediencia. Y les pasó calamidad. La palabra de Dios es luz, expone toda nuestra maldad y pecaminosidad. Cuando Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo, no solamente es el faro que nos va a guiar, sino que cuando yo hago el examen de introspección y me pongo frente al espejo, no tengo que compararme con el vecino que le pega a la esposa o con el traficante que vive al frente. En el contexto de mi barrio, es fácil compararme con el pecador, es mejor que te digo. Pues tenemos que compararnos con la luz de Cristo. La luz de Cristo viene y avance con Dios, porque la luz que hace expone tu desnudez delante del Señor. Lo malo que tú has estado haciendo, el pecado que no has confesado, el pecado regalón que puedes llegar a tener. Y la palabra, solamente al ser leída, caló el corazón del pueblo. Ellos sintieron dolor por fallarle al Señor. Y sufrieron 70 años en el exilio. Dios está también con nosotros cuando pecamos. A veces agarremos a poco y nos causa remordimiento más. Pero Dios está ahí cuando usted peca deliberadamente, por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, constituye pecado. Pedro, me vas a negar 3 veces hoy antes de que cante el gallo. Imposible, Señor, yo daría mi vida por ti. Antes de amanecer, estaba negando al Señor. Y todos somos Pedro. Si viniera ahora la policía y dijera, acá, ¿quién se retracta su fe y se va? Yo no sé. Verso 10. La Escritura no solamente quiere que nosotros nos sintamos culpables y nos contristemos de descanso. Esdras da la ocasión su justa perspectiva. ¿Por qué? Porque le dice, hermano, estamos celebrando, está bien, la palabra dice que ustedes se arrepintieron, pero no lloren ni se entristezcan, alégrense que estamos reunidos nuevamente. Éramos esclavos del pecado y ahora estamos en una comunión hermosa de hermanos, en la cual si yo tengo un problema, sé que muchos van a estar orando por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia. Amén. Es un día de alegría y cuando se celebra hay que comer, hay que celebrar. Y eso es bueno, que celebremos delante del Señor y dar razones de comida y bebida a los que no tenían nada preparado, dice el texto. La celebración no debe estar centrada en lo mismo. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a regalar? ¿O en mi cumpleaños qué me van a regalar? Sino que dan. Y el pueblo celebró, comió, bebió, pero vio si a alguien le faltaba y lo proveyó. Todas las cosas las tenían en común en la iglesia primitiva, nosotros lo mismo. Esdras conectó la celebración con el dar. Esto dio a los necesitados la posibilidad también de celebrar. Vamos a celebrar que estamos nuevamente en nuestro pueblo. La gente no tiene nada, no importa que está rey. No, todos a celebrar lo que nos convoca. No os entristezcáis por el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Cuando damos, nos fortalecemos espiritualmente y nos llenamos de gozo. Gálatas 6:10 dice el apóstol Pablo, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Estar atentos especialmente si un hermano nuestro le falta algo. Y después ayudamos a los de afuera, a tomar de Cristo, la televisión, lo que sea. Primero lo que está en la familia de la fe. Amén. El autor Tim Keller dice,
El Señor tiene cuidado del pobre, del hambriento, del prisionero, del lisiado, del alma cansada y de la madre soltera. A Él le importó tanto nuestra condición que llegó a ser un bebé nacido de padres pobres. Padre realmente, alabado sea el Señor. Y si nosotros permanecemos en estas prácticas, de que viene el corolario del mensaje, las Escrituras garantizan nuestra fuente de recursos. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, verso 11, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar con porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El libro de Esdras 3 dice que los hermanos estaban tan contentos en la celebración que el ruido se escuchaba en otros países. Imagínense el coche, los vecinos que están haciendo un carrete a las 3 de la mañana y suena toda la hora. La celebración de Israel se escuchaba en otros países. Y cuando celebramos al Señor, esto se tiene que caer. Tiene que algo temblar acá, como dice el himno antiguo pentecostal. Con esa explicación de la palabra contenida en las Escrituras, la congregación que se juntó aquí a la puerta de las aguas podía estar segura de contar con la ayuda concreta de Dios. Por eso cuando celebramos, mis hermanos, se garantizan tres cosas. Si celebramos de acuerdo con la Escritura, hay paz, hay gozo y hay fortaleza. ¿Por qué? Porque decían: tranquilos, por grandes que sean sus pecados a la luz de esta ley, pues en la ley lo principal eran los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás otros dioses delante de mí. Y ellos, al ver eso, dieron cuenta que habían cometido todos los pecados. Los levitas, en vez de decir: pecado para la vida, te vas a dar el lado de fuego y azufre, no lloren, no se entristezcan. El Señor te trajo acá ahora y ahora vamos a celebrar. Amén. El Señor viene, hace un banquete y los invitados, ninguno. Y dice el Señor: salgan a las calles, traigan a los borrachos, a los que están tirados, pasados a basura. Y eso éramos nosotros. No estábamos invitados a su fiesta. Y Él nos invita a su mesa. Y no solo eso, nos pone de manto, y nos dice: miren mi especial tesoro. Amén. Y eso es lo que celebramos cuando el Señor nos permite cumplir años en la congregación. Estábamos separados, todos solos por nuestro camino, y el Señor nos trajo hasta acá, nos trajo a este lugar, a este redil. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. El solo hecho de que el Señor esté con nosotros debería ser motivo de gran gozo. Amén. El Señor no estaba presente en los holocaustos de los sacrificios cuando el sacrificio era hecho y se terminaba en Yom Kippur. La presencia del Señor venía. Ahora está latente. Y Él no está sentado aquí en la esquina. Él está en todos y en todo, lo llena todo. Y eso debería ser gran gozo. También el gozo de que, hermanos, tengamos la palabra en nuestro idioma. La reforma lo que logró fue que el campesino fuera más sabio que el papa, por tener la Biblia en su idioma. Amén. Tenemos sabiduría eterna acá, la llave que abre todas las puertas, y está en la casa empolvándose. No puede ser. Un vecino, cuando llegue el día del juicio, le va a decir: amigo, tú tenías las llaves del reino y no me las mostraste, las tenías escondidas. Y es porque no se nota que tenemos el gozo de estar con el Señor, que Él mora en nosotros, y también de que comprendamos su palabra. El Salmo 1 dice: en la ley de Jehová está la delicia del mundo. Esa es la felicidad, la ley del Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Por eso me preguntaba: ¿se acuerdan del sermón pasado? ¿Lo meditó en su casa? ¿Tomó algún apunte que usted llamó la atención para profundizar? En conclusión, de la misma manera,
en que los muros proveyeron protección física. Parece que Israel construyó los muros en 60 días. Los preceptos del Señor proveen protección espiritual. El enemigo nos va a atacar. Usted tiene la espada afilada, viene apuntando del maligno, como dice la palabra, y usted saca la espada por sur. Y las balas rebotan, pero no lo dañan. Puede venir el viento y usted va a hacer la palma que se va a doblar, pero no se va a quebrar. Porque usted vive en la palabra de Dios y en la reunión de los hermanos. Yo solo quiero que ustedes valoren esta mañana. Valoren esta hermosa comunidad de hermanos. Amémonos los unos a los otros. Amemos también la palabra del Señor. Acoracémonos los unos por los otros. Oremos que nuestras peticiones sean conocidas por todos los hermanos. Reedificar los muros sin volver a la palabra de Dios había sido tonto, porque ellos fueron al exilio porque no cumplieron los preceptos del Señor. Por eso ahora vamos a hacer las cosas bien, construyamos las murallas y ahora volvamos a la palabra del Señor. Esdras no solamente leyó la ley, sino que les asignó a los sacerdotes, a los levitas, a enseñar a instruir al pueblo en la voluntad de Dios. Dé gracias por los ministros piadosos del pasado. Dé gracias al Señor por el siervo. Y hoy día van a ordenar nuevos siervos del futuro. Demos gracias, porque el Señor sigue levantando siervos, sigue enviando obreros a su mies. Amén. El año que viene, que empiezan los hermanos, va a haber tristeza, va a haber problemas. Nosotros acabamos de perder una viejita amada, mi iglesia tiene 70 años, la hermana Yolita partió en el 99, toda su vida en nuestra iglesia. Hay tristeza, pero encontramos la fortaleza en el gozo del Señor. Cuando el Señor se va y les promete: no los voy a dejar huérfanos. Amén. No están solos, hermanos. Tienen esta hermosa comunidad de fe, pero principalmente tienen al Espíritu Santo. No lo callemos, no lo apaguemos. El Señor les dijo: les dejo un regalo. Y aquí estoy usando la NTV. La Reina Valera dice: mi paso os dejo, mi paso os doy. No todo el mundo la da, así que no se desmoricen ni tengan miedo. Pero mire lo que dice la NTV: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Y saben por qué viene esto? Porque el saludo hebreo era shalom. Y el shalom tiene tres esferas: paz contigo mismo, paz con tus hermanos, pero sobre todo paz con Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que ordena el Señor Jesucristo. Paz en la mente y el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. El mundo no va a tener paz, pero estos lugares donde se congregan los santos son casas de paz, casas de amor, casas de consuelo. Amemos el lugar en el cual Dios nos ha mandado para que así no se angustien ni tengan miedo. Oremos para terminar esta mesa. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra hablado, Señor, y permite que mis hermanos puedan ser útiles en tu obra, Señor. Dale también sabiduría a los pastores líderes que están a cargo de este lugar, Señor. Y también, Señor, permite que estos hermanos, estas ovejas, hagan llevadero el trabajo de estos pastores y que no lo hagan por pesar, sino que lo puedan hacer con alegría. Bendice esta hermosa comunidad. Traigo bendición de parte de mis hermanos también para ellos y espero también llevarlo de vuelta. Me he gozado en esta impartición. Así que nuevamente, Señor, bendice esta hermosa comunidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Señor, le bendiga.